Y entonces vamos a abarcar en esta charla algo de evidencia que hay acerca de este tema. Voy a mostrarles el ensayo clínico que se está corriendo en la institución actualmente, algunos resultados preliminares y unas conclusiones. Este es un estudio que se publicó cuando ya llevábamos andando nuestro ensayo clínico, en el cual habla de la importancia de la educación en pacientes que reciben trasplante autólogo de médula ósea en el manejo de mieloma múltiple. Resulta que este estudio demostró que este tipo de intervenciones, digamos que interactivas y digamos que multifórmicas de enseñar y educar a los pacientes, ayuda a disminuir la ansiedad, la incertidumbre y ayuda también a mejorar en cierto punto la sintomatología y la adherencia al tratamiento. Y esto secundariamente ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Esto a qué se debe? Entonces, sucede que está propuesta la teoría de la carga cognitiva, en la cual vemos que un paciente puede percibir mejor o peor la información de acuerdo a la capacidad o a la adaptación socioemocional que tenga en el momento de recibir la noticia. Entonces vemos que un paciente con mayor distractores, por una mayor carga socioemocional, tiene una menor capacidad de retener información, como lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo 1. Entonces, vemos que hay varios vasitos. En el primero vemos cuidadores formales, en el segundo cuidadores informales, en el tercero vemos self-education, que pues básicamente es lo que el paciente pueda informarse por sí mismo. La adaptación, luego viene la educación que se le puede brindar por parte del personal médico y luego vendría esa carga cognitiva. El paciente recibe información de muchas partes, pero cuando hay una mala adaptación socioemocional, estos pacientes tienen una menor capacidad de retener información, y eso es muy importante porque nosotros deberíamos buscar disminuir esa carga socioemocional y ayudar al paciente a que reciba mucho estímulo informativo desde distintas fuentes para que de esta manera el paciente pueda percibir mucho mejor la información y de esta manera mejorar la adherencia, mejorar la calidad de vida, mejorar muchos otros aspectos de su tratamiento. Entonces, en cuanto a educación, ¿qué hacemos nosotros? En este momento implementamos un software educativo para los pacientes, tenemos cartillas y enviamos mensajes de texto. Y algunos pacientes que no se encuentran dentro del estudio, que ya les voy a mencionar, tenemos un software que es autodidacta y es explicativo, y es llevado a cabo por las enfermeras, el cual le facilita al paciente recibir información acerca de su patología. Se brindan de 1 a 2 jornadas de educación al año en las cuales tenemos unos simposios en las cuales actúan todas las disciplinas, es multidisciplinario para los pacientes. El día de hoy, de hecho, vamos a tener nuestra jornada en horas de la tarde y a veces también tenemos algunas jornadas con paciente experto. Entonces, ya entrando en detalle en nuestro estudio, el impacto de un programa de educación en pacientes con mieloma múltiple, entonces acá decidimos aleatorizar pacientes en un grupo control, en un grupo de intervención, en el cual vamos a testear una nueva estrategia de educación en la cual vamos a brindar la información al paciente por medio de una plataforma digital, por medio de contacto con el médico tratante y por medio de un seguimiento mensual y envío de mensajes de texto. Esta es la plataforma, digamos que es las diapositivas iniciales de que uno encuentra en la plataforma de educación al paciente cuando uno las ingresa y va a dar la charla que se tiene programada. Está dividido en 4 charlas, una que es como generalidad de mieloma, otro que son los principales cambios del estilo de vida, otra que hace referencia a la adherencia al tratamiento y por último una del rol del cuidador y toma decisiones al final de la vida. En cuanto a los desenlaces previos o los desenlaces, digamos que sí, digamos que lo que llevamos hasta el momento corrido del estudio, tenemos reclutados 16 pacientes en el grupo de control y 16 en el grupo de intervención. Perdón, en el grupo de intervención encontramos que al diagnóstico teníamos un paciente que fue diagnosticado que debutó con infección, 5 con anemia, 5 con insuficiencia renal, 1 con hipercalcemia, 4 con neuropatía periférica, 11 pacientes reportaban dolor
y reportaban una media de dolor de 5.7. Es importante recordar que en esta columna no es sumativo porque un mismo paciente puede presentar varias afecciones o varias complicaciones al momento del diagnóstico, entonces por eso al sumar estos datos puede dar más de 16. De igual manera, en el grupo de control hubo 4 pacientes con anemia, 2 con insuficiencia renal, 3 con hipercalcemia, 4 con neuropatía periférica y se reportaron dolor con una media de 7.2. ¿Qué observamos al cuarto ciclo? Digamos, claro, como cada ciclo es mensual y se hace una evaluación al cuarto mes y luego otra al quinto mes o al octavo mes, dependiendo de si el paciente fue trasplantado o no, pues de esos 32 pacientes que reclutamos, todavía no han terminado todos. Tenemos 12 que ya terminaron el seguimiento, pero además de eso, tuvimos 2 complicaciones que fueron fallecimiento y tuvimos 4 pérdidas de seguimiento. Entonces, por eso apenas tenemos 2 que han terminado, pero los datos que se pueden ver hasta el momento son interesantes. Vemos que hay una disminución significativa tanto en el grupo de control como en el grupo, perdón, el grupo en control como en el grupo de intervención en casi todos los aspectos, disminución en las complicaciones, disminución en el dolor y disminución en las otras comorbilidades que se pueden presentar en el momento de, pues, con la enfermedad y con el tratamiento. Y esto es debido a que pues todos, si bien no reciben la estrategia de educación, todos reciben quimioterapia y digamos que esta no depende de estar en ninguno de los dos grupos. Pero en cuanto a adherencia, vemos que en la visita 2, que es la que se empieza a medir adherencia, el grupo de intervención y el grupo de control ya empezaba a mostrar diferencias en cuanto a adherencia alta. 78% el grupo de intervención y 62% el grupo de control. Pero si nos vamos un poco hacia el final de esta tabla, el 75% en la quinta visita que se les hace de seguimiento presentaban una adherencia alta en el grupo de intervención, mientras que solo el 20% en el grupo de control. Eso quiere decir que el impacto realmente que tiene la educación en estos pacientes es significativo y digamos que va a tener un impacto secundario. ¿Por qué? Porque la adherencia va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo medimos calidad de vida? Hay una encuesta que la aplicamos en esos mismos momentos, en el diagnóstico, cuarto mes y en un quinto seguimiento que puede ser al quinto mes o al octavo mes, dependiendo de si fue trasplantado o no, en el cual medimos calidad de vida, funcionalidad y sintomatología de la siguiente manera. Entonces, el cuestionario se llama el C30QLMY20. Entonces, C30 es como la encuesta general para mirar calidad de vida como en general y luego viene el compuesto, digamos que la parte QLQ30 que es de como calidad de vida, funcionalidad y síntomas en la vida general y la MY20 que es de mieloma en específico. Entonces vemos que en el diagnóstico los pacientes podían presentar una calidad de vida que digamos que para el grupo de intervención estaba en una media por debajo de 80, la media, la línea media se une acá con el límite inferior, entonces no se puede ver perfectamente, y la línea media del grupo de control estaba también más o menos oscilando los 70, estaba muy cercana, pero vemos que al cuarto ciclo la media del grupo de intervención empieza a subir, la de control se mantiene, y en el quinto ciclo la media del grupo de intervención sube de 80, o sea, pasamos de menos de 70 a más de 80, de media en calidad de vida en general. Y eso lo vemos acá en la diferencia. La diferencia mantiene un cambio positivo en el grupo de control, mientras que mantiene un cambio negativo en el grupo en el grupo de intervención mantiene un cambio positivo, mientras que en el grupo de control mantiene un cambio negativo de la misma manera que acá. Todo está por encima del 0 y acá tiende a ir por debajo del 0. Entonces, pues esto nos habla de una encuesta satisfactoria en estos pacientes con el grupo de control. Ahora vamos a hablar de cosas más puntuales, por ejemplo, funcionalidad. Entonces, la funcionalidad de los pacientes era muy pareja, muy homogénea al inicio, al diagnóstico, tanto para la escala de C30 como la MY20. Y vemos cómo progresivamente el grupo de control empieza a subir en ambos grupos y la dispersión de datos también empieza a ser menor. Y en el grupo de, creo que lo estoy diciendo al revés, pero el grupo de intervención es el azul, que es el que presenta un aumento del puntaje y se disminuye la distribución de los datos, mientras que en el grupo de control disminuye el valor y además hay una dispersión de datos mucho mayor. Esto nos habla de que efectivamente el grupo de intervención
tiende a reportar menos, perdón, en este caso tiende a ser más funcional. Y en el caso siguiente, que es este, tiende a reportar menos síntomas. ¿Por qué? Acá vemos que los pacientes del grupo de intervención tenían síntomas en una media de puntaje más o menos de 25-30, luego está por debajo de 20 y se mantiene por debajo de 20. De igual manera, en la encuesta puntual para mieloma está por encima de 20, luego por debajo de 20 y luego incluso se va aproximando al 15 y la dispersión de datos empieza a ser menor. En cuanto a esto, podemos concluir que la nueva estrategia educativa presentaba una reducción de complicaciones, una alta adherencia al tratamiento ambulatorio y una mejoría en la calidad de vida. Por eso, pues digamos que este estudio está siendo satisfactorio y esto va a atender a que esa vaya a ser nuestra estrategia educativa estandarizada para todos los pacientes. En cuanto a esto, esa es la conclusión final y bueno, ese sería el fin de la presentación.